Buenos días, estimados estudiantes. Del día de hoy vamos a ver algunos conceptos sobre las primeras civilizaciones. Para comenzar debemos de entender que las primeras civilizaciones fueron sociedades agrícolas, es decir, que su economía se establecía gracias a las actividades agrícolas de la siembra y de la ganadería. De igual forma, el, el proceso de evolución en cuanto a las herramientas se va dando. Vamos pasando por la edad del cobre, del bronce y del hierro, donde las herramientas se van haciendo más sofisticadas, de igual forma van durando mucho más, lo que básicamente va permitiendo la especialización de algunos elementos. De igual forma, el comercio comienza a ser una parte central de la vida humana. Pero, ¿qué es una civilización? Básicamente una civilización es un conjunto de sociedades que comparten un espacio determinado, pero sobre todo que producen y generan cultura. Cultura como un idioma, como una escritura, tecnologías, formas de vida, arquitectura, contribuciones desde la ciencia en un tiempo determinado. Las primeras civilizaciones se les conoce como civilizaciones madres. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que a partir de esta madre surgen muchas otras hijas, por así decirlo, que continúan con su legado. Entonces, un ejemplo de civilización madre sería la civilización olmeca, que fueron quienes realmente plantearon por primera vez este calendario que generalmente se lo asocia a los mayas, pero realmente es un desarrollo por parte de ellos. Simplemente que los mayas o mexicas continuaron eh, con este proceso, con esta invención para la época. Y a partir de los olmecas surgen civilizaciones como los mayas, los zapotecas, los mexicas, como les mencionaba. Entonces, la civilización olmeca es una civilización madre por esta razón, que a partir de ella surgieron muchas otras civilizaciones. De igual forma, otros imperios, ahí podemos ver la línea de tiempo de cómo se fueron desarrollando. Por parte de algunos textos o historiadores existe el sesgo cognitivo de que solo en Europa se presentó la civilización como tal. No. Si ustedes pueden ver ahí en la historia, existen muchas civilizaciones, algunos con mayor o menor duración de tiempo, pero que estuvieron distribuidas absolutamente en todo el continente. Solo Oceanía, por las dificultades que representaba llegar al sector debido a que no se tenía la tecnología adecuada, solo ahí no se desarrolló civilizaciones, pero de ahí básicamente en todos los continentes habitados por el ser humano se desarrollaron civilizaciones. Tenemos cinco características muy importantes de las civilizaciones. La primera es que desarrollaron una agricultura de alta intensidad o de alto impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente ellos ya no cultivaban únicamente para comer, sino que, como les mencionaba al inicio, la economía del intercambio pasaba a ser muy importante para ellos. Por ende, ya tenían noción de que generando grandes contextos de desarrollo agrícola, ellos iban a poder intercambiar productos y con eso mejorar su economía. Por eso se les conoce como civilizaciones fluviales, debido a que el agua, como es un recurso muy importante para la agricultura, tenía que ser principal dentro de ellos. Entonces siempre se asentaron cerca de un río. Por ejemplo, aquí podemos ver la civilización mesopotámica, que es cruzada longitudinalmente por el río Tigris y Éufrates. En el caso de Egipto, lo mismo con el río Nilo. En el caso de civilizaciones como la Olmeca, tenemos los denominados cenotes de agua, que de igual forma servía para el mismo principio, mantener hidratados a los cultivos. Como segunda característica tenemos la organización en cuanto a la estructura de la vida urbana. Ya había una especie de planificación en cuanto a la construcción. Siempre se destinaba los palacios ceremoniales, políticos o religiosos como elementos centrales de la ciudad, mientras que alrededor se iban construyendo las demás casas y sobre todo los campos agrícolas, como podemos ver aquí. Como tercera característica tenemos que la sociedad era estratificada y jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente en la sociedad
nadie podía intercambiarse de pilar, es decir, que si yo nacía como comerciante, nunca iba a poder ser un alto funcionario, y viceversa. Siempre la sociedad se mantenía bajo esas reglas y mis hijos heredaban básicamente mi profesión. Lo que hacía que, como ustedes ven, que realmente solo la familia real era quien tenía el poder y los privilegios, mientras que todo el resto del pueblo de la civilización básicamente padecían condiciones muy por debajo de su trabajo. Como cuarta, tenemos la idea de cómo se jerarquizaba el trabajo, en este caso destinado por lo general a la defensa, a la alimentación, al comercio y de igual forma con la esclavitud. Por último, tenemos que las civilizaciones desarrollaron grandes inventos o descubrimientos tecnológicos que han contribuido, por ejemplo, al dominio de la metalurgia, como les decía, con la edad de los metales, de igual forma de la arquitectura, de la astronomía y de la matemática, que son algunos de los principios en los cuales se basa la ciencia actual. Que ahí podemos ver unos ejemplos y eso sería todo lo que tenemos que ver por el día de hoy.